Dios están entregándome al Señor para que Dios nunca salga de mi cuerpo. ¿Cómo están, mis amigos? Bienvenidos. ¿Listos? ¿Preparados? Espero que vayan a su cocina y preparen un poco de comida, un poquito de agua. Vayan al baño, porque la historia va a comenzar. Así que relájate, siéntate, pon a cargar tu teléfono, usa audífonos para disfrutar la historia con una mejor experiencia auditiva. Historia de terror, asesino serial. Cuando era muy pequeño, mi familia siempre se encargaba de llevarme a la iglesia todos los días. Eran cristianos, pero cristianos muy, ¿cómo se dice? Ortodoxos. Todo el tiempo estaban en oración. Todo el tiempo me inculcaban la palabra del Señor. Y como pequeño tenía que hacer caso. Así que asistíamos al culto todos los días en la noche. Pero mis padres a veces solían trabajar demasiado, así que no tenían con quién dejarme. Por esta cuestión, algunos de los hermanos, como llamaban a sus compañeros de culto, me solían dejar en sus casas, en diferentes hogares, y muchas de estas familias obviamente no podían cuidarme para siempre. Me hice de muchos amigos. Gracias a esto pude conocer cada uno de los hogares y pude notar cómo todas las familias eran diferentes. Algo que yo pensaba que era normal en la mía, en esas otras familias era completamente diferente. Recuerdo que a mis padres siempre les disgustaba comer carnes rojas, así que era muy poco lo que comíamos carne. Pero cuando me solían dejar en otras familias, ellos la consumían. Mis padres me habían dicho que carnes rojas contienen espíritus demoníacos, aunque para ellos todo era demonios por aquí, demonios por allá. Sin embargo, yo, como era un niño, me lo creía. En fin, además de ver que las otras familias comían carnes rojas, entre otras cosas normales para ellos, pero no para mí, pude notar una tarde que a uno de los hermanos donde me encargaron, al parecer, él no se había dado cuenta de que yo estaba allí. Su hija era de mi edad. Solíamos jugar. Ella era rubia, su cabello largo, muy bonita. Recuerdo aquella vez que mis padres me llevaron hasta esa casa y nos atendió la esposa de aquel hombre. Él no llegaba del trabajo. Creo que tendría el día libre o algo así. Así que mis padres me dejaron con ella y su hija. Fue entonces que al transcurrir de una hora, la madre de esta chica le dijo: voy al supermercado, demoraré una hora, pero no se preocupen, tu padre llegará en unos minutos. Está bien, mamá, dijo ella. Así que en ese instante yo le dije que si no tenía un juguete para mí, ya que tenía puras muñecas.
Ella me dijo que no, pero posiblemente en el garage podría haber un balón o algo que su padre usaba para divertirse, algún juego de mesa o algo en lo que yo podría distraerme. Así que me levanté y me fui directamente al garage. Ya lo conocía, había estado en esa casa algunas veces. Mientras buscaba en el garage, encontré una caja. En esta caja había una llave. Era la llave de un candado, pero esta llave tenía una especie de símbolo en la parte de arriba. Era pesada y se veía algo curiosa. No sé, parecía como que la cerradura de esta llave era importante. Como era niño, imaginaba que estas cosas eran mágicas. Tomé la llave y comencé a buscar por todas partes la cerradura que esa llave podría abrir. Pero allí no había nada. En ese instante, escuché como la puerta se abría. Debe ser el padre, pensé. Escuché su voz a lo lejos saludando a su hija, pero ella no respondió. Yo continuaba buscando la llave, la cerradura de esa llave. Pasó unos minutos y escuché como los pasos del padre y la hija iban al segundo piso. Pero yo no me concentré en eso, sino en encontrar aquella cerradura. Si la cerradura no está aquí en el garage, imagino que debe estar en el sótano. Así que fui hasta la sala. Efectivamente, él y la chica no estaban. Fui muy sigilosamente hasta el sótano. Encendí la luz. Habían herramientas y una serie de cosas que ya tal vez nunca iban a usar. Eran tantas cosas que iba a ser imposible encontrar aquella cerradura, aquel candado, aquella puerta. Busqué un poco, pero me aburrí. Olía demasiado a humedad en ese lugar. Fue entonces que decidí subir. Quizás la cerradura de esta llave se encuentra en la habitación de aquel hombre. Muy sigilosamente subí hasta la habitación. Y allí, justo en ese momento, pude ver a través de la puerta entreabierta de la habitación de aquel sujeto. Estaba sin ropa. Se me hizo muy extraño. Cosas raras de personas, pensé. Pero cuando me asomé un poco más, allí estaba ella, mi amiga, en la misma condición, cubriendo su cuerpecito. ¿Qué estaba pasando? Me quedé allí quieto. Ella me miró fijamente y me hizo shh. Me quedé justo ahí, sin siquiera moverme. Efectivamente, pasó lo que tenía que pasar, que yo no sabía lo que estaba pasando en aquel entonces. Podía ver cómo ella soportaba el dolor. Podía ver cómo el sujeto hacía sonidos y ruidos que en ese momento yo no entendía. Al ver eso, me causó una serie de sensaciones. Y ninguna de esas fue miedo. Pero puedo decirles que sí, una de esas fue rabia. Cuando esto sucedió, no sé por qué yo me quedé ahí. Olvidé todo por completo y entonces se me cayó la llave al piso,
haciendo que ésta rebotara y sonara, obviamente. De inmediato, aquel hombre se dio la vuelta. Yo me moví de inmediato. ¿Quién anda ahí?, preguntó. Comencé a correr. No sabía qué hacer y tampoco sabía lo que iba a pasar conmigo. Obviamente recogí la llave tan rápido como pude y me fui directamente hasta el sótano. Allí decidí esconderme entre tantas cosas. Solo escuchaba los pasos, los gritos. ¿Quién anda ahí? Pero de inmediato comenzó a correr directamente al segundo piso, quizás a su habitación. Solo escuché los gritos, pero no entendí lo que dijo. Pasaron unos minutos y escuché cómo alguien entró. Era la madre. Por fin alguien que iba a poder ayudarme. Fue entonces. ¡Niños!, gritó. ¡Amor!, se escuchó una voz. «Llegaste. ¿Dónde estabas? Te estaba extrañando». Ella le respondía correspondiéndole, obviamente. Estaba haciendo unas compras. ¿Y los niños? ¿Cuáles niños?, preguntó el sujeto. Pues nuestra hija. ¿Y el chico? El hijo de los Bermúdez. Cuando ella dijo eso, yo me sentía condenado. Me asusté tanto que agaché mi cabeza, fijándola directamente al suelo. Y allí estaba la cerradura. Por un instante, olvidé mi miedo. Tomé la llave y la introduje. Lentamente la giré. Allí se abrió un compartimento. Lo levanté. Este compartimento tenía una gran cantidad de memorias USB. ¿Qué era todo eso? Sabía lo que eran, pero nunca había tenido una en mis manos. Tampoco podía reproducirla, no tenía en qué. Era un niño y mis padres eran muy cautelosos con todo. Comenzaron a llamarme. Le preguntaban a mi amiga si me había visto, pero ella decía que simplemente me había ido al garage. Me quedé allí, esperando, pero tomé una memoria. La guardé muy bien, y la llave también. Fue entonces que pasó aproximadamente unos 45 minutos. En los cuales faltaban para que mis padres llegaran a recogerme. Esa iba a ser mi forma de escapar. Solo estaba pendiente en que llegase un auto. Conocía el sonido. En ese instante iba a salir corriendo de ese lugar. Mientras tanto, escuchaba como en la planta de arriba no dejaban de gritar y llamarme. Fue cuando escuché unos pasitos. Era ella, mi amiga, observando si estaba por allí escondido. En mi inocencia de niño, al verla, saqué la cabeza y le dije que viniera conmigo para que se escondiera. Pero ella me dijo que no. Y por cuestiones de la vida, quizás ella sabía que yo estaba perdido. Y que si
me encontraban, iba a suceder algo. De nuevo hizo esa seña. Entendí que tenía que mantenerme oculto. Allá arriba no dejaban de llamarme. Fue entonces que escuché el motor, las ruedas, el auto. Ella de inmediato subió corriendo por las escaleras. Yo escuché la puerta. «Hola, ¿cómo están, hermanos?», fue lo que dijo aquel hombre. Esa fue mi señal. Sin importar qué, me levanté rápidamente de ese lugar, y cuando lo hice, algunas sillas cayeron, herramientas entre otras cosas, haciendo el alboroto. Subí las escaleras y jamás en mi vida había visto a mis padres como mis héroes. Sentí tanta confianza que simplemente pasé corriendo, empujándolos un poco, yendo directamente al auto. «Este mocoso grosero», dijo mi padre. Sabía que me iban a dar una paliza cuando llegáramos a casa, pero eso no se iba a comparar con lo que este sujeto podría hacerme. Escuché cómo hablaron un poco y aquel sujeto no dejaba de mirarme. Fijamente desde su puerta. Lo único que nos separaba era algunos metros de distancia, el metal y el cristal del auto. Mi padre y mi madre subieron al automóvil. Comenzaron a conducir dándome cátedra, preguntándome por qué había hecho eso. Yo solo les dije que me había asustado. ¿Pero por qué? ¿Qué era eso que me había asustado? Pues no se los conté, obviamente. Pasaron los días y cada que íbamos a la iglesia, ese sujeto no dejaba de verme. Una y otra vez. Entonces comencé a comprender por qué mi amiga nunca hablaba y no se juntaba con los demás niños. Ahora entendía que tal vez ellos se lo prohibían. Así que aproveché un momento para hablar con ella, preguntarle todo esto que estaba pasando, que se me hacía muy raro, pero yo no comprendía. Entonces ella me dijo algo que me cambiaría la vida por completo. Ellos están entregándome al Señor para que Dios nunca salga de mi cuerpo. Vaya, entendí que mi amiga iba a hacer algo importante en la vida. En la iglesia solo se hablaba de Dios. Ahora imagínate que esté dentro de una niña. Todo cambió para mí. Pasaron los meses, los años. No dejaba de ver a aquellos sujetos viéndome todo el tiempo, como si yo fuera a contarlo. Les pedí a mis padres que por favor a mí no me llevaran a donde ellos. El sujeto, no sé si lo que hacía era bueno o malo. En aquel entonces no lo entendía. Pero los años avanzaron, yo crecí. Me hice adolescente y para cuando tenía 18 años ya conocía lo que alguna vez vi. Ya sabía lo que estaba haciendo. Aún así, yo no dije nada. Pero había olvidado algo. Aquella vez del miedo
guardé la memoria USB y la llave en un lugar donde mis padres jamás la revisarían en la casa. Y una tarde, mientras rebuscaba entre las cosas, encontré ese cajoncito donde había guardado esto. En aquel entonces aún no tenía un dispositivo para reproducir la memoria, pero sí tenía acceso a un lugar en la iglesia. Allí, cuando hacían algunas campañas, solían dejarnos a nosotros en algunos computadores para estudiar algunos documentos que ellos tenían para niños, cosas como la Biblia en versión para niños o adolescentes. Ese era mi momento. Estaba nervioso. Tomé la memoria y la preparé para poder verla al día siguiente. Cuando esto llegó, me infiltré en aquel cuarto donde habían computadores. No había campañas ni nada, pero yo tenía que averiguarlo a como dé lugar. Así que introduje la memoria. El sonido característico se hizo presente. Cliqué justo allí, en el icono de la memoria USB. Había una carpeta, y en esta carpeta decía El Señor. Cliqué en la carpeta, y allí una gran cantidad de videos se desplegaron. Reproduje uno. Cuando esto sucedió, era una especie de video normal. Era la mujer sonriendo, intentando bailar con él. Al parecer él tenía la cámara. Algo normal, imágenes familiares, quizás. Se veían un poco más jóvenes. Más o menos calculando, creo que aún no tenían a mi amiga. Allí, mientras todo sucedía, los videos comenzaron a avanzar uno tras otro. Dejaron de bailar, pero entonces pude ver que se dirigían hasta el sótano. El sótano en el video no era como el que yo conocía. Este estaba vacío, casi que limpio. Lo curioso aquí es que allí abajo había una niña. Pero esta niña no estaba en condiciones normales. Estaba muy delgada. Ellos no dejaban de reírse. Y aquí fue cuando todo cambió. Ella le arrebató la cámara. Muy bien. Lo comenzó a tratar mal. Haz lo que tienes que hacer. Quiero ver, dijo ella. Y él hizo lo mismo con esa pequeña. Lo mismo que yo vi cuando era niño, que le hizo a su hija. Para cuando terminó completamente cansado, la mujer le entregó un cuchillo. Ahora quiero que me entregues el premio. El hombre sonrió. La pequeña no dejaba de llorar y gritar. A la fuerza, él la tumbó al suelo. Ella intentaba escapar, arrastrándose con sus piernitas, llegando hasta la esquina de una habitación. El hombre se acercó y al ver que ella no dejaba de gritar, con un golpe, una cachetada en su rostro, la pequeña quedó inconsciente. Y la voz de la mujer dijo: «Lo arruinaste». «Perdón, amor, no quería», dijo aquel hombre.
Ahora tenemos que esperar a que despierte. El video se corta. Yo tengo mucho miedo de seguir viendo, pero la curiosidad es aún más grande. Así que cliqueo el siguiente video. La pequeña ya está despierta. No está amordazada y sigue pidiendo que por favor la liberen. El hombre la agarra del cabello, la tira sobre una mesa. La pequeña está desnuda. Él toma el cuchillo y sin piedad comienza a rebanar partes de su pierna. Toma los trozos y los separa a un lado. La pequeña no deja de llorar. Se puede escuchar en la grabación como aquella mujer siente éxtasis. Se puede sentir como traga saliva, como cuando ponen frente a ti un plato delicioso y el agua de la boca se hace más intensa. Se puede escuchar la respiración agitada de esta mujer y él completamente feliz haciéndolo, satisfaciendo completamente las solicitudes de su esposa. ¿Pero qué es esto? Yo estoy en shock. Así, mi mente comienza a confundirse. Mis pensamientos con la información que me había dado mi amiga cuando era niña, más todo lo que estaba viendo. Esto estaba bien, pensé. Yo no conocía más mundo. Pertenecía al culto. Ni siquiera íbamos a una escuela normal. Todo nos lo enseñaban allí en la iglesia. Era cerrada. Todos los que estábamos allí solo nos conocíamos entre nosotros. Yo no lo entendía aún. Tal vez estaba mal, pero al ser nosotros pertenecientes a un culto, en oración constante ante Dios, tal vez teníamos permiso para eso. Esa fue la idea que se me inculcó. ¿Qué estás haciendo aquí? Escuché una voz en mi espalda y además una mano sobre mi hombro. Era el pastor. Nada, fue lo que le dije. ¿Sabes que es pecado mentir? ¿Qué estás haciendo aquí? Entonces me retiró lentamente de la silla. Tomó el mouse de la computadora y cliqueó uno de los videos. Él no se inmutó. No dijo nada. Se quedó en silencio. Tomó la memoria USB y la guardó en su bolsillo. No debiste ver eso. Yo no sabía qué decir. Estaba tartamudeando. Tranquilo. La misma señal que alguna vez mi amiga la hizo. Salí de ese lugar. Pensé que estaba perdido. Pero esta vez tenía que contarles a mis padres lo que había sucedido. Lo hice. Obviamente no me creyeron. Me dijeron que me estaba perdiendo, que a quién había conocido, o que tal vez, gracias a mi amiga, la compañía de ella, me estaba perturbando la mente. Por esta cuestión, ellos hablaron con el pastor y decidieron separarnos. Yo ya no podía hablar con ella, y ella conmigo tampoco, ni siquiera podía verla. Pasaron los días, los meses,
y ella dejó de asistir. Yo sentía las miradas clavándose en mí, las del padre y de la madre. Hasta que llegó el día en el que nos dijeron que había muerto. ¿Cómo? Yo me quedé frío. La tristeza me invadió por completo. Sí, le dio una enfermedad. Y así, como si nada, murió. Lo cual era curioso, porque cada vez que un miembro del culto moría, se le hacían sus respectivas cosas para posteriormente lograr enterrarlos. Pero aquí no pasó nada. Mis padres se sorprendieron. Mi madre no dejaba de llorar. Me abrazó fuertemente. Lo siento, hijo. Ninguna lágrima salió de mí. No podía. Y entonces comencé a retener la ira. Como si la tristeza se hubiese ido con ella. La ira de que Dios se la llevó a ella y no a mí. ¿Por qué este sujeto? ¿O por qué Dios escogió a este sujeto para que pudiese entregarle a Dios en el cuerpo de su hija? ¿Por qué mis padres no pueden hacer eso conmigo? Pensé. Eso comenzó a llenarme de ira. Regresé a mi casa con mis padres, pero fui directamente a buscar la llave. Necesitaba averiguar un poco más de esto. Así que no esperé más. Salí de la casa, directamente hasta donde esta familia. No me importaba si me veían o no. Abrí la puerta trasera, como de costumbre siempre estaba abierta, o eso es lo que pasaba cuando solía visitar a esa familia. Allí comencé a escuchar en el sótano la voz de mi amiga. Estoy aquí, estoy aquí. Rápidamente abrí la puerta y comencé a bajar las escaleras. ¿Dónde? ¿Dónde estás? Aquí, aquí. Pero no había nadie allí. Recordé la cerradura, introduje la llave y la abrí por completo. Las memorias ya no estaban. No había nada. Pero sí noté algo más. En ese garage, en ese sótano. Al parecer habían modificado una pared. No estaba así, o por lo menos yo no la recordaba de esa forma. Estaba limpia, lisa. La única que estaba estucada. Entonces me acerqué y comencé a golpear. Estoy aquí, se escuchó una voz. ¿Estás viva? Lo estoy. Solo tienes que encontrar la llave. Fue lo que me dijo. Tengo la llave. No, la llave. Tienes que construirla. ¿Y cómo la voy a construir? No hay cerradura aquí. Observa. Comencé a buscar por todas partes, pero no había una cerradura para esa pared tan extraña, pues al otro lado estaba ella, con vida. Necesitaba verla, necesitaba preguntarle algo. Pero para eso, tenía que encontrar la forma de abrir esa pared.
Tienes que construirla. ¿Cómo? Recuerda mi rostro. Recuerda mi cuerpo. Fue lo que me dijo. Así es la llave. Eso se me grabó en la cabeza. Está bien. Lo haré. Construiré la llave. Me di la vuelta. Y allí estaba él. Estaba el padre. ¿Qué carajos haces aquí? Con aquella mirada fría, castigadora, como la tenían el resto de los hermanos del culto. Esa mirada prejuiciosa, como si ellos fueran perfectos. Pero yo no tenía miedo. Se me había metido en la cabeza poder hablar con ella, construir la llave. Dame la llave, fue lo que le dije. ¿A qué te refieres, mocoso? Quiero la llave para poder verla. ¿A quién?, preguntó aquel hombre. A tu hija. Está atrás de la pared, ¿no? ¿Por qué fue ella la escogida? ¿Y por qué no yo? También quiero tener a Dios dentro de mi cuerpo, fue lo que le dije. Pero el hombre no dejó de reírse. Pasó de un rostro frío y serio a uno de risa, de burla. Eres un chico estúpido. No puedo creer que no lo entiendas. No dejaba de ver su rostro. Y comencé a verlo, fijamente. Al ser su padre, obviamente tenía rasgos de ella. Entonces entendí lo que Dios y mi amiga querían. Sin dudarlo dos veces, tomé un bat de aluminio que tenía justo allí en la mesa. Lo tomé en mi mano. Él me miró hacerlo, incrédulo. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Golpearme? Recuerda que soy mayor que tú. No lo pensé dos veces, solo lo agité. Pude sentir, quizás por la vibración y el sonido, como su cráneo se fragmentaba en muchos pedazos. Ese crack. Tal vez el sujeto tenía un cráneo débil, o yo tenía mucha fuerza y no lo había notado. Su cuerpo cayó al suelo. Se escuchó el golpe seco. ¡Pum! Amor, se escuchó. Era la madre. Mientras él no dejaba de botar todo el líquido rojo, haciendo un enorme charco en el piso. Ella no podía creerlo. Rápidamente se acercó al cuerpo. Amor, amor, despierta, despierta. Ella volteó a verme. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Suelta ese bat. Lo decía de la misma forma, como cuando quería regañar a alguno de los jóvenes en la iglesia. Ella era una parte fundamental del culto. Siempre tocaba hacerle caso. Era la hermana con más poder, ya que ellos financiaban gran parte de la iglesia. Eran el ejemplo de todos. Así que su actitud siempre era prepotente y todos tenían que agachar la cabeza cuando ella decía algo, pero esta vez era diferente. ¿Dónde está la llave? ¿De qué estás hablando? Lo dijo entre lágrimas. La llave para poder abrir esa pared. ¿Estás loco? De inmediato
comencé a ver su rostro. Al ser la madre de mi amiga, sus facciones eran similares. Tengo que construir la llave. ¿De qué estás hablando? De nuevo dijo aquella mujer, y sin dudarlo 2 veces de nuevo. Usé el bat. En medio de aquel movimiento, pude notar cómo estaba abollado. Y quizás el tiempo pasó muy lento para mí. Pude disfrutarlo, esa sensación de la vibración del bat reventando huesos. Se sentía tan agradable. Y el sonido del final. Ese sonido era como una campanita. ¡Ping! Acompañado de ese rrrk que se sentía. Denme un momentito. Voy a configurar algo que se me está... Ese crack, el sonido de los huesos fragmentándose junto al sonido metálico del bat, mezclaban unas notas que jamás antes había escuchado. Y el final era lo mejor. Escuchar el cuerpo caer al suelo, ese sonido seco, pero fuerte. Se escuchaba a grandeza, como si un gigante estuviese pisando el suelo, como si Dios pisara el suelo. Tenía que aprovechar el momento. Así que comencé a arrastrarlos a un lugar donde no hubiese tanto líquido rojo. Subí a la cocina, tomé unos cuantos cuchillos y allí comencé a observar las facciones de los dos, ambos con sus rostros de impresión, ojos abiertos, como si el miedo se hubiese congelado al instante en sus cuerpos. Tranquila, tranquila, voy a construir la llave. Sí, aquí estaré para ti. Fueron las voces que escuchaba. Era ella. Comencé a hacer cortes finos en sus rostros, levantando la piel, algo que jamás había visto sino en libros. Podía ver sus músculos. Entonces tenía que llegar hasta el hueso. Les arrebataba absolutamente toda la piel, todo el músculo, para poder tomar aquellos fragmentos de hueso que se asemejaban al aspecto de mi amiga. Tomaba los pedacitos, los más parecidos. Tenía que ser una llave perfecta. Los separé por completo. ¿Y ahora qué iba a hacer con ellos? ¿Quién sabe? No me importó. Tomé los huesos de su cráneo, los que más importaban, y salí del lugar. Me llevé el bat, por supuesto. Pasaron los días y comenzaron a buscarlos. Obviamente nunca iban a volver. Pero yo no dejaba de escuchar la voz de mi amiga, siempre llamándome. Estoy aquí. Búscame. Y te contaré cómo tener a Dios en tu cuerpo. Fue cuando continué. Cada persona que veía en el culto o
cualquier lugar que fuera. Al ser mayor de edad, ya podía desplazarme solo, aunque mis padres nunca dejaron de ser autoritarios. Pero había muchas personas, muchas, que tenían facciones de mi amiga. Así que observaba su perfil, su nariz, sus orejas, sus brazos, dedos, piernas. No importaba su género. Solo si se asemejaba, tan siquiera, una pequeña parte. Ese pedazo me serviría para la llave que estaba construyendo. Sí. Para cuando tenía 30 años, no tenía ni siquiera la mitad de la llave. Eso fue frustrante. Así que decidí darme un tiempo. ¿Qué pasó con aquellos a quienes les arrebaté primero la vida? A ellos los encontraron después de 3 días. En su casa, obviamente. No se supo qué pasó. Pero en el culto todo se maneja bajo la mesa. Es lo que siempre decía el pastor. Hay que trabajarlo nosotros. No todos están preparados para la verdad. Tardé un poco de tiempo en saber que el culto tenía un culto debajo de la mesa. Algo diferente. Creencias diferentes. Pero mis padres no les gustaba hablar de eso. Ellos también eran partícipes, claro. Pero yo era más libre. Si yo no los interrogaba o preguntaba cosas que a ellos no les gustaba que pregunte, me dejaban en paz. Pero en fin, uno tiene que crecer y hacer su vida. Y así fue. Yo me separé de mi familia. Continuaba yendo al culto porque Dios estaba con nosotros, claro. Pero la frustración cada vez avanzaba más y más en mí. ¿Saben lo difícil que es encontrar un hueso que se asemeje a alguien y poder hacer que con ese hueso o ese fragmento unirlo por piezas, parte por parte, para construir un cuerpo? A los 38 años ya había construido gran parte del esqueleto. Sí, era ella. Aunque sin carne y músculos, era un esqueleto perfecto. Era su réplica exacta. Todas las noches la escuchaba llamarme y decirme: ya falta poco. Por supuesto que faltaba poco. Continuaba buscando, pero la tecnología llegó. Algo que me ayudó bastante. Habían fotografías de ella, claro. Yo tenía algunas. Era difícil, primero, por las redes sociales. Era muy difícil encontrar similitudes. Pero mis frustraciones cada vez se iban acabando gracias a la tecnología. Hasta que llegó la inteligencia artificial. Una gran herramienta para una persona como yo. En cuestión de minutos, tomé las fotografías y le pedí a un programa que por favor cotejara en todo el mundo a personas que se parecieran a ella. Hombres, mujeres y niños, claro. No saben la gran cantidad de resultados que arrojó. No se imaginan la gran cantidad de personas que hay en el mundo que se parecen a ti.
pero no podía hacer viajes tan largos. Así que comencé a reducir en lugares más cercanos. Obviamente yo sabía que lo que hacía no era legal. Comencé a viajar a diferentes lugares, entre más remotos fueran, mejor. Así, logré rápidamente adquirir partes más grandes, ya que las personas se parecían demasiado. Era más fácil terminar el esqueleto. Y entonces lo logré. Sí, yo sé. Me tomó aproximadamente 150 personas para terminar el cráneo. Pero lo logré. Lo logré. Era perfecto. Ya faltaban los músculos, sus órganos, su piel. A medida que transcurría el tiempo, me iba haciendo de estos artículos. Órganos, tenía que escoger los que más se parecieran a sus órganos. Así que los observaba, miraba a las personas y las escogía. Tengo un don para eso. Pero a veces me equivoco. Me tomaron unos 200 cuerpos para escoger detalladamente cada uno de sus órganos. Pero nunca pensé que encontrar una piel iba a ser tan difícil. Tenía que ser perfecta. Ya había encontrado el cabello. El cabello no era el problema, pero sí su piel. Su tonalidad exacta. Esa piel blanca que parecía brillar bajo el sol. Tan suave, tan tersa. No saben lo difícil que es. La cantidad de personas que no cuidan su piel es increíble. Pero entonces lo logré. La piel exacta. La piel perfecta. Allí estaba. ¿Cómo no lo noté antes? Por supuesto. La hija del pastor. Su piel con esa tonalidad exacta. Pero esto no iba a ser fácil. Respetaba al pastor, claro. Un hombre que nunca dijo nada de mí después de descubrirme, viendo aquella memoria USB o el contenido de esta. Cada vez que iba al culto, él me trataba con respeto. Me decía que veía futuro en mí. Y obviamente eso es cierto. Su hija. Comencé a interesarme por ella. Y el pastor lo notó. Así que una noche después del culto me llamó. Me dijo que debería alejarme de su hija. No es apropiado. Además, yo ya estaba demasiado grande para ella. Oh, no, yo no tengo ningún interés de ese tipo, pastor. Es bueno saber eso, hijo. Pero te prohíbo que la frecuentes. Pero yo no la frecuento. Me refiero aquí al culto. No te acerques a ella. No la mires. No le hables. Entonces recordé de nuevo lo que me pasó de niño, de joven. Aquella prohibición que me hicieron hacia mi amiga. Eso me llenó de ira de nuevo.
pero ya había aprendido a contenerla. Está bien, pastor, no lo haré. Al salir del culto, regresé hasta mi casa. Desempolvé el bat que había guardado. Subí a mi auto y conduje hasta la casa del pastor. Pude verlos por la ventana. Allí, comiendo carne, felices. Entré por la puerta de atrás. Nunca cierran la puerta de atrás. Y eso es increíble para personas como yo. Entré sin importar que me escucharan, pero el éxtasis mientras comían parece que atrofia sus oídos. Buenas noches, pastor. Buenas noches, pastora. Hola, Sofía. Se quedaron en silencio, asustados, observándome allí, de pie, cerca al comedor, con el bat sobre mi hombro. Creo que al ver el bat, supieron que pertenecía a aquella familia, a los padres de mi amiga. De inmediato el pastor se levantó, enojado. Nunca lo había visto así. ¿Qué estás haciendo aquí?, dijo de un grito, expulsando su saliva y trozos de carne que aún tenía en su boca. No debiste prohibirme que la viera, fue lo que le dije, y con un solo movimiento, escuchando al aire silbar mientras el bat se movía. ¡Pin! ¡Crack! Sonó su cráneo. Vaya, música para mis oídos. Continué con la esposa. Mientras tanto, su hija intentaba escapar. No podía golpearla. Tenía que estar completamente intacta su piel. Ningún moretón. Eso no sería posible de reparar. Así que ella corría por toda la casa, intentando ocultarse. El pastor quedó sobre la mesa, extendido. Su mujer en el suelo. Solo escuchaba gotear el tac, 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 tac de las gotas de su fluido rojo. Comencé a subir las escaleras. Entonces, observé aquella escalera que baja del techo. Esta apenas estaba cerrando. Ya sabía dónde se había escondido. Allá arriba no hay ventanas, ni forma de salir. Había encontrado su propia jaula. Lo que hice fue trabar las escaleras. Tomé unas cuantas sillas e hice una especie de traba. Me estaba tomando mi tiempo. Tenía que ocultar los cuerpos. Quizás algún vecino escuchó algo. Así que los llevé hasta el sótano. Vaya sorpresa que me llevé. Allí había una cerradura. Y en esa cerradura se podía ver aquel símbolo extraño de aquella llave que alguna vez encontré. Vaya, esto tiene que ver con aquel culto secreto que tienen en la iglesia. Me tomé mi tiempo. Sin hacer ruido, salí de aquella casa y regresé donde mis padres. Allí tenía oculta la llave. Me recibieron como de costumbre, enojados. ¿Qué has hecho de tu vida? El pastor me contó
que estabas comportándote extraño con su hija. Esas cosas no son de Dios. Tranquilo, papá. Solo estaba conversando. ¿A qué vienes, hijo? Vengo a recoger unas cosas que olvidé. ¿A esta hora? ¿Cosas de qué? De mi infancia. Recuerdos. Recuerdos. Aquí no hay nada de ti. Ni siquiera juguetes tenías. Sí, lo sé, papá. Lo recuerdo. Porque todo era del diablo, ¿no? Todo es del diablo. Todo. La música, la televisión, esos juguetes endemoniados. Todo eso guarda demonios. Sí, papá. Es verdad. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Solo vengo a traer algo que dejé en el garage. Bien, ve por lo que vas a buscar. Saludas a tu madre y te vas. Ya es tarde. Y a estas horas el demonio anda suelto. Subió las escaleras mientras yo me dirigí al garage. Allí entre cajas viejas encontré la llave. Pensé que la había perdido. La guardé en mis bolsillos. ¿Y entonces? ¿Encontraste lo que buscabas? Sí, papá. Hola, mamá. Hola, hijo. ¿Qué haces aquí? Vine a recoger algo, mamá. Mi madre estaba enferma en aquel entonces. Su piel pálida, temblorosa. Me voy. Tengo que irme rápido. Sí, estas horas son muy pesadas. Salí de la casa, subí a mi auto y rápidamente llegué de nuevo hasta el hogar del pastor. Observé a mi alrededor para que no hubiese nadie. Y entonces verifiqué que la traba que había puesto de aquella puerta estuviese intacta y así fue. Bajé las escaleras del sótano e introduje la llave. Para cuando lo hice, la sorpresa. Vaya, vaya, vaya. Allí dentro, como si fuesen puercos en carnicería, había una gran cantidad de cuerpos humanos, con cortes finísimos en muslos, glúteos, panza, cortes perfectos de carne perfectamente comestible. Todo comenzó a embonar. Entendía cuál era el culto secreto. Entendía por qué las pieles de los pastores y de algunos otros hermanos en el culto tenían esa coloración pálida. Y entendí también la coloración de la piel de mi amiga. Entonces así es como ustedes introducen a Dios en su cuerpo, pensé. Vaya, tal vez por eso a mis padres no les gustaba la carne roja. Y entonces pensé en mi madre, el mismo color de piel, sus temblores. Eso es lo que genera comer carne humana. Vaya, vaya, mamá, ¿quién lo diría? Me acerqué un poco a los cuerpos y al fondo vi una especie de oficina. Me dirigí hasta allí. Había un cajón repleto de memorias USB, pero también habían documentos, muchos documentos. Comencé a revisarlos. Propiedades, casas, fincas, autos. Todos documentos
firmados por hermanos entregados al pastor, como dueño absoluto de todo. Incluso estaba la casa de mis padres allí, que ya no era la casa de ellos, sino del pastor. Se me ocurrió un plan. Entre esos documentos también estaba la casa. Sí, la casa de mi amiga. Aquella casa donde se encontraba oculta tras la pared. Aquella pared que todo lo inició. Tomé solo el documento. Solo era cuestión de falsificar las firmas. Algo fácil. Ya era momento. Era momento de ir por la chica. Así que subí las escaleras. Quité la traba y jalé de inmediato estas. Nunca pensé que la mocosa había planeado algo. ¿Cómo no lo vi venir? En cuanto las escaleras bajaron, junto a ellas, una enorme bola de esas que se juega en el billar. Solo vi cómo estaba cerca de mi rostro. Todo se nubló. Caí al suelo. Para cuando desperté, todo era borroso y ese sonido en mi oído. Quizás fueron unos 5 minutos. Me levanté un poco mareado y a lo lejos vi su cuerpo correr, alejándose. Y aquel pitido incómodo no eran más que sus gritos, intentando escapar de la casa. Me recuperé de inmediato. Caminé directamente hasta la puerta trasera. Era el único lugar por donde podría escapar. Allí me quedé recuperándome. Solo escuchaba sus pasos y sus gritos. Intentaba romper las ventanas, pero sabía que el pastor tenía una casa bastante segura. Siempre alardeaba: he puesto cámaras en la casa. He puesto cristales a prueba de bala. No te sirvieron, ¿verdad? Hasta que al final la chica se cansó. Y alárgate de aquí. Siempre mi padre dijo que eras un raro y que nunca serías alguien importante. Shh. No es necesario ser grosera. Así que comencé a acercarme a ella. Tenía un cuchillo en su mano. No voy a hacerte daño. Tranquila. Vine a salvarte. ¿Sabes lo que tienen en el sótano tus padres? Me preocupé por ti. Había descubierto su secreto. Entonces ella comenzó a reír. Eres un estúpido. Tu familia, con su prohibición de la carne, no disfrutaron del placer. No disfrutaron de la carne de Dios. Oh, pensé. Vaya sorpresa. Así que toda la familia está en esto. Muy bien. No importa. Tenía que dormirla. Pero ¿cómo iba a hacerlo sin lastimarla? Eso era un problema. Así que tomé una decisión. Dar un golpe certero, justo en su hígado. Me gustaba el box y sabía que un golpe ahí es crítico. Simplemente cae en el suelo, suficiente como para derribarla, atarla y continuar con mi trabajo. Fue difícil.
Ella movía el cuchillo de un lado para otro, intentando cortarme. Hizo algunas cortaduras superficiales, pero logré atinarle. De un golpe cayó al suelo, el cuchillo salió volando y de inmediato la amarré, intentando no lastimar su piel. Era de noche, obviamente. La subí al auto y conduje hasta mi taller, alejado de la ciudad para no ser molestado. Para cuando llegamos, estaba muy emocionado. Allí, en aquel refrigerador completamente adaptado, me deleitaba todas las noches observando la llave que estaba construyendo. He vuelto. Por fin encontré la última parte. Allí, la mocosa despertó. Y bueno, fue cuando me atraparon. Una verdadera lástima. ¿No, detective? Eres un desgraciado. Usted preguntó cómo lo había hecho, porque todo había iniciado. Detective, esto es algo muy importante. Yo necesito saber cómo Dios puede entrar en mi cuerpo. Y ella lo sabe. Estás loco, amigo, pero no voy a permitir que te lleven a un psiquiátrico. Deberás pagar. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas? Perdí la cuenta. Creo que perdí la cuenta al llegar a los 1000. Tiene que entender, detective, que construir perfectamente un cuerpo conlleva tiempo, precisión. ¿Cree que es fácil unir trocitos de hueso para construir una réplica exacta de otro cuerpo? Es muy complicado. Soy un artista, detective. Si tan solo me hubiese dejado terminarlo, el mundo cambiaría. Quizás yo soy el Mesías. A veces lo he pensado, pero no tengo ese perfil. Pero podría ser uno de los que lo recibiría. Ella sabe el secreto. Pero deme una respuesta, detective. ¿Cómo fue que me encontró? Aún no lo entiendo. Todo lo hice de una forma meticulosa. Fueron tus padres. Mis padres. Eso es imposible. Cuando tú saliste de su casa, fueron a ver el garage. La llave que te llevaste. Ellos obviamente la conocían. Pues también están siendo procesados. El culto al que pertenecían son una manada de enfermos. ¿Cómo es posible que se hayan mantenido tanto tiempo ocultos? Usted sabe, detective, la religión es una fachada tan maravillosa. Nadie busca. Así que... ¿y qué pasa con la llave? Que la llave que te llevaste era la de tus padres. Llave que abría también un compartimento en su sótano. ¿Qué? Eso es imposible. Mis padres no pertenecían a
aquel culto. Pues sí, todos, cada uno de los que estaban en el culto pertenecían a ese otro subculto, por así decirlo. Sus cerebros están tan calcinados de tanto comer carne humana que no piensan con claridad. Tu padre llamó de inmediato a la policía, alegando que su hijo les había robado algo muy valioso. Cuando llegamos, él no quería decir qué era. Solo dijo que eran cosas de valor. De inmediato comenzamos a hacer la investigación. Cámaras del barrio, haciéndole seguimiento a tu auto. Allí fuiste hasta la casa del pastor. Para cuando llegamos allí, encontramos el desastre. Mientras sucedía todo esto, las cámaras aún seguían vigilando. Tienes que recordar que toda la ciudad está repleta de cámaras, y con la inteligencia artificial es tan fácil de encontrar a criminales como tú. Para cuando llegaste a un sitio donde ya no habían cámaras, solo habían varias posibilidades muy simples de deducir. Alejado de la ciudad, necesitabas un lugar acondicionado para mantener carne, o eso era lo que se me ocurrió. Al ser hijo de estos desgraciados, tú tendrías que tener sus mismas costumbres. Por favor, detective, no me compare con esos idiotas. Comer carne humana, ¡qué asco! Solo mire mi piel. ¿Me ve temblando? ¿Cree que como carne? Por favor, no me ofenda. Cierra la boca. ¿Quieres que siga contándote o no? Por favor, que yo como carne. Solo deduje un solo lugar. Todo fue tan rápido. Fue una investigación demasiado rápida, pues una vida corría peligro. Bueno, en realidad también era tan desgraciada como sus padres, así que encontramos que habías comprado un refrigerador muy grande como para instalarlo en una pequeña cabaña como la que te encontramos. Fue fácil. No fue muy inteligente para ti. Así que de inmediato llegamos. Sí, me atraparon. Justo cuando estaba cosiendo la última parte de la piel. Solo dígame una cosa, detective. Era idéntica, ¿no? Perfecta. Solo con verla. Tenía que llevarla a aquella casa para que abriera la pared. Solo faltaba eso. Me demoré tanto, pero nadie me quitará la satisfacción de haberla visto de nuevo. Solo hice lo que ella me pidió, detective. Construir la llave para entender el secreto. Es suficiente. Con todo lo que me has dicho, es suficiente para que te pudras en prisión. Morirás allí dentro. Fue increíble cómo este sujeto hablaba sin remordimientos. Solo me levanté de la silla. Él no dejaba de mirarme. Esos ojos de odio, quizás imaginando cómo un bat impactaría con mi cabeza. Pero yo tampoco dejaba de verlo.
Él sentía que me intimidaba, hasta que le dije que su retorcida obra de arte sería desmembrada y cada parte de sus huesos los tendríamos que identificar, y para eso hay que separarlos uno a uno, como cuando armas un rompecabezas y alguien simplemente lo destruye. Aquel sujeto comenzó a desesperarse. Su respiración comenzó a agitarse. No te atrevas a hacer eso, detective. ¿Qué vas a hacer? Yo mismo estaré ahí presente, verificando que cada trozo, cada parte de cada hueso sea separada. El sujeto se alteró. Esto no traerá de nuevo a las víctimas, pero debo admitir que me llenó de satisfacción. Bueno, satisfacción que duraría 3 años. No sé cómo. Logramos separar el cuerpo y todos los huesos. Están aún en análisis, ya que los cuerpos desaparecidos aún nadie los ha encontrado. Reveló algunas posiciones, pero fueron muchos cuerpos los que encontramos, no los suficientes que él había desaparecido. No sé cómo, pero el sujeto escapó. Ya lleva 8 años desaparecido. Nadie sabe de él. El problema es que ha aparecido de nuevo. Uno de estos sujetos retorcidos en las noticias. En las noticias lo llaman el coleccionista de dedos. Ya no se preocupan por esconder los cuerpos. Todos los que se encuentran están sin dedos. No sé si sea el mismo sujeto, pero posiblemente lo sea. Y de nuevo ande por ahí suelto, intentando reconstruir de nuevo aquella llave, aquel cuerpo que se asemeje a su amiga. Y no olvides que es una historia real. Fin. Espero que les haya gustado la historia, mis amigos. Pero es momento de despedirnos. No olviden seguirme. Por aquí en el botoncito rojo, tac, tac, le das y listo, ya me está siguiendo. Súper fácil. Gracias por compartir su tiempo conmigo. Adiós.